¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Caníbales aquí por la pantalla de C5N, 21:30 en punto en toda la República Argentina. Tenemos un gran programa para compartir con todos ustedes. Ya están sentados las y los caníbales para analizar todo el escenario, tanto nacional, internacional y sobre todo para poner, me parece a mí, una mirada sumamente interesante en el contexto y en el lugar y sobre todo en, yo le diría, las principales variables que tenemos que estar mirando en este momento. Quiero pensar en todo caso comenzando por una variable, por la que de alguna manera concita todas las miradas, es el foco de preocupación de gran parte de la sociedad, la variable que en algún punto yo diría es la confluencia entre aquellos que hoy por hoy tienen una mirada de acercamiento, de tratar de solventar los problemas que concita, y aquellos que de alguna manera están dándole la espalda y en todo caso hablando de otras cuestiones, de su propia agenda. Y esto va a quedar bastante claro a lo largo también de nuestro programa. Lo primero, lo principal, el dato que se conoció en los últimos días, este dato del mes de abril, 6 puntos de inflación para el mes de abril. Yo le diría casi por encima, mientras lo vamos a ver, señor director, casi por encima de lo que eran las previsiones, ¿no? Siempre están las previsiones de las consultoras, de los bancos de inversión en general, de los analistas en particular. Ese dato que usted ve allí, 6% en abril, el acumulado 23,1%, el interanual, allí 58%, es decir, los últimos 12 meses. Y está claro que en algún punto uno podía hacer dos lecturas de lo que pasó, ¿no? En primer lugar, si uno contrastaba contra el mes de marzo, lo que se ve es un descenso. Marzo había dado 6,7, abril da 6%, pareciera que la inflación va bajando. Pero cuando uno hacía un análisis un poquito más detallado de cómo evolucionaba y cómo sigue evolucionando lo que se llama la inflación núcleo, esto es las principales variables que no dependen tanto de lo estacional, como puede ser la ropa, como puede ser las frutas y las verduras, y también de aquello que no depende de lo que se fija por una determinada política, por ejemplo la luz, el gas, podría ser también la salud, el transporte, entre otras cuestiones. Si uno separaba eso, si uno separaba lo estacional y aquello que se define desde el punto de vista más político, lo que termina arrojando y lo que terminaba arrojando era nuevamente una suba. Y este es el dato que yo quiero que usted se quede en el día de hoy. La inflación en la Argentina sigue subiendo. La inflación core, la inflación núcleo, que es la que yo estoy referenciando, pasó del 4,5 aproximadamente en el mes de febrero, saltó a más del 5% en el mes de marzo y saltó nuevamente al 6,7% en el mes de abril. Es decir, sigue trepando de una forma realmente sustancial si uno le saca esos otros componentes que muchas veces llevan a hacer lecturas que en algún punto no son tan relevantes. Por eso me parece que hay que separar eso y por eso me parece también que en gran medida uno no puede relajarse con respecto a la inflación. Ahora, quiero compartir con usted una encuesta que realizó Management and Fit, preguntándole a los argentinos, bueno, ¿cuál es la principal preocupación que tienen, ¿no? Se le pregunta a un grupo encuestado, bueno, de todas las preocupaciones que habitualmente llevan las familias en la Argentina, usted las conoce, yo también, siempre son prácticamente las mismas, lo que pasa es que van trepando en magnitud y en términos relativos van cambiando. Bueno, y esto es lo que marca la encuesta. Ahí usted tiene inflación y suba de tarifas, aprueba 41,9, la inflación y también desaprueba 43,7. Corrupción 29,6, desocupación 8,5. Es decir, fíjese cómo va bajando el nivel de preocupación en términos de las problemáticas que enfrenta nuestro país, donde la inflación está al tope prácticamente de lo que son todas las encuestas. Entonces, realmente allí la confluencia de lo conflictivo para las familias en la Argentina está puesto en términos de la inflación. Ahora, la pregunta que hay que hacerse es, bueno, ¿quiénes son los que están al frente de tenerlo en cuenta, ¿no? Y uno mira inmediatamente al gobierno. ¿Por qué? Bueno, porque del lado de la oposición política podemos descartarlo de plano. Yo no he escuchado prácticamente a nadie, ningún referente de la oposición política que esté hablando en este momento de la suba de precios, de cuál es el plan que sería ideal aplicar en este momento, que haya buscado algún tipo de encuentro, de reunión con las cámaras empresarias, con los sindicatos, que haya enhebrado en algún punto alguna idea
acercado a alguna idea, incluso contándosela a su potencial electorado hacia adelante, ¿no? Bueno, tenemos una idea, acá sería interesante hacer esto otro. La verdad que no está funcionando en esos términos. Y eso significa que, bueno, primero, una indiferencia total a lo que pasa en la Argentina. Segundo, un desconocimiento y una amnesia en función de lo que ha pasado en los años, por ejemplo, del mandato de Cambiemos en la Argentina, donde la inflación saltó de 25 puntos a 50 puntos. Y a partir de allí ha asumido un nuevo nivel, que es de lo que estamos hablando en este momento. Me parece que en ese contexto nos obliga a hablar siempre del oficialismo y de los debates que se dan adentro del oficialismo, porque es donde tiene más sentido hacerlo. ¿Para quién? Para aquellos que no queremos que haya tanta inflación en la Argentina, para aquellos que queremos que haya una mejor distribución del ingreso. Entonces, cuando uno mira los debates que están vigentes, claramente el que se da hacia el interior del Frente de Todos es mucho más interesante, porque busca algo que tiene sentido en este momento, mucho más sentido en función del contexto internacional que nos está envolviendo. Y sobre esto le quiero dar algunos detalles que a mí me parece importante. Lo primero que quiero compartir con usted es la definición del presidente de la Nación. El presidente, usted sabe, viajó durante una semana a Europa, estuvo reunido con distintos referentes, Pedro Sánchez en España, también el rey Felipe VI, en Alemania el canciller Olaf Scholz y también Emmanuel Macron en Francia. Habló con ellos de varias cuestiones, habló también de inflación porque ya es un fenómeno global, por supuesto no en la magnitud en la que lo tiene la Argentina, y esto también es importante, pero en términos generales se habló de este tema. Bueno, ¿qué decía el presidente durante esta semana? Escúchelo. El programa económico va a ayudar a desacelerar la inflación, de eso estamos seguros. No estamos conformes ni contentos, lejos estamos de estar contentos con los índices de inflación que tenemos hoy en Argentina. Debemos seguir trabajando en eso. Como ya les he dicho en otra oportunidad, nuestro programa económico tiene 3 pilares, que es la producción, el trabajo y la mejor distribución del ingreso. Estamos creciendo mucho en la economía, estamos generando muchos nuevos trabajos formales, pero nos está costando mucho la distribución del ingreso, corregirla, y en eso tiene mucho que ver la inflación. Y la inflación es muy dañina porque daña a los sectores menos pudientes. La inflación es el impuesto que se le cobra a los que viven de un sueldo. Y por lo tanto debemos rápidamente parar este tema. Bueno, a ver, es importante esa definición, quizás no tanto. ¿Sabe por qué? Porque lo que dice el presidente es, bueno, es importante, el gobierno tiene la expectativa, pero tampoco dice cómo. Y cuando uno le pregunta al presidente, eventualmente yo he tenido la oportunidad de viajar con el presidente de la Nación esta semana y de hacerle esta pregunta, lo que el presidente contesta es, bueno, a través de distintas medidas que ya hemos tomado, que vamos a tomar hacia adelante, pero termina reconociendo que en algún punto todo lo que se aplicó hasta aquí, la verdad es que ha tenido un resultado bastante bajo, ¿no? Y que además, en términos de cuál es el impacto real que tienen las medidas, bueno, la realidad es que el contexto internacional también juega en contra. También juega en contra. Es decir, si la expectativa del gobierno es bajar la inflación con las medidas que aplicó hasta ahora, la verdad es que creo yo que no está funcionando. Y esto lo reconoce incluso el presidente. Incluso el mismo presidente ha dicho que es totalmente dificultoso separar la evolución de los precios internacionales de los alimentos de la cuestión doméstica, ¿no? Y es el propio gobierno el que está aplicando fideicomisos, precios máximos en la Argentina. Digo, hay un herramental que está distribuido, pero la verdad que no está funcionando. Por eso se empieza a mirar más el tema de los salarios como quizás una especie de puente para llegar un poquitito mejor a lo que es una canasta básica, porque bajar los precios pareciera que por ahora no se es tan exitoso. Es una evidencia. Ahora, yo les decía, tiene más sentido ver qué se está discutiendo hacia dentro del Frente de Todos, porque la oposición discute otra cosa. No está conectada con la realidad, está conectada con lo que es su propio interés, y además cuando llegue el momento, creo que más allá de las diferencias, todos tienen un mismo programa económico. Todos sabemos que van a resolver de una sola manera, que es, por supuesto, con una regresión total en términos del ingreso, la salida de carácter económico, la formulación económica, ¿no? Porque sus referentes más o menos piensan todos igual. Ahora, hacia adentro del Frente de Todos creo que hay una discusión que está planteada, que es más bien cómo crecer y no tanto cómo atacar la inflación.
¿eh? La discusión que se da casi en términos teóricos, a veces se personaliza y ahí pierde profundidad, pero cuando se da en términos teóricos, en términos de ideas, lo que plantea el gobierno es nosotros vamos a crecer exportando más. Es decir, de los motores de la economía vamos a usar el que es de mayor exportación o mayor saldo comercial. Y no vamos a usar el del consumo, por ejemplo. Vamos a usar el de gasto público, pero hasta ahí porque no podemos excedernos demasiado, y vamos a usar el de inversión pública, pero también hasta ahí porque forma parte del gasto público, del cual obviamente no podemos superar o no podemos marcar más allá de lo que nos marca el propio Fondo Monetario. Del lado del kirchnerismo, lo que se quiere aplicar es otro programa económico, pero apuntado directamente al crecimiento. Poco dice el kirchnerismo del tema de la inflación, ¿no? No hay una idea muy acabada de, bueno, ¿cuál es el plan antiinflacionario que quiere en este momento aplicar el kirchnerismo en detrimento del que está aplicando el Frente de Todos, o en todo caso el albertismo? No existe una idea muy acabada, no está dentro de la discusión. Lo que está, y lo ha dicho la propia vicepresidenta, es la idea de que la Argentina tiene que crecer de otra manera. ¿Por qué? Bueno, uno intuye que porque de esa forma, cuando creces, distribuís mejor, y que es a través del consumo. Pero lo que no está agarrado en ninguna parte de ese debate es que hay elementos que son difíciles de mover a un costado. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional y el acuerdo que se ha cerrado. Es decir, no está presente. Nadie dice que hay un acuerdo cerrado con el Fondo Monetario que donde vos tenés que acumular dólares y donde no podés usarlos, ¿para qué? Para financiar aquello que te va a demandar una vez que pongas en marcha la maquinaria del consumo, que son las importaciones. Pero esto está presente, ¿no? Y lo reconoce el propio gobierno, es decir, el gobierno sabe que no puede gastar más a través del consumo. Por eso el consumo lo mantiene pisado y por eso es tan mala la distribución del ingreso en este momento. Entonces, es tan mala la distribución del ingreso que finalmente, fruto de una fricción, el propio gobierno cede al planteo del kirchnerismo de que hay que adelantar, por ejemplo, lo que es el salario mínimo vital y móvil, de que hay que generar bonos, que a uno le gustaría que sean permanentes, pero que el propio gobierno dice, bueno, este bono es por 2 meses, de 9.000 pesos cada uno. Hay otras discusiones que están en marcha, pero así se entiende por lo menos cómo se está dando la discusión. La discusión no está planteada en términos de la inflación, sino cómo crecer. Y entonces son dos recetas distintas que no reconocen lo que es un contexto también internacional muy complicado. Quiero compartir con usted, a ver, lo que decía el ministro de Economía, Martín Guzmán, también a propósito del tema inflacionario. La distribución del ingreso mejoró. La economía creció 10,3%. Creemos que hubiese crecido la economía 10,3% si hubiese habido una destrucción masiva de empresas y de puestos de trabajo en la Argentina en el peor momento de la pandemia, si el Estado no hacía lo que hizo para que eso no pase. La inversión creció 33%. El problema más complejo de abordar ha sido la inflación, en un contexto doméstico difícil y en un contexto internacional muy difícil. Pero lo que se viene haciendo es corregir esos problemas que generan la inflación. Por supuesto, y esto sí que lo reconocemos, que mayor fortaleza política, mayor orden, siempre contribuye a que las expectativas estén más calmadas y entonces el programa sea más efectivo para abordar el problema de la inflación. Eso se lo tiene que decir a Cristina. Eso se lo decimos a todo el pueblo argentino. Bueno, yo creo que hay un peligro en función de lo que hemos visto en los últimos días, ¿no? Y del grado de profundidad que alcanzó el debate y de cierta cuestión de anegamiento, de no avance de esta discusión. Yo creo que hay un peligro importante, que es que todo quede como está hasta ahora. Es decir, que el propio gobierno siga en la tesitura de que puede continuar de esta manera, manteniendo un debate público hacia adentro entre el cristinismo y el albertismo, y que de alguna manera cada uno de ellos esté cómodo en ese lugar, que el cristinismo esté cómodo discutiendo lo que está discutiendo, sin sumarle los elementos de un contexto internacional, de un fondo monetario con el cual se supone que hay que honrar un determinado acuerdo, por lo menos hasta que eso se cambie, y hay que ver cuáles son las nuevas cláusulas, y en todo caso, bueno, digo, ¿cuál es el riesgo? El riesgo es ese, el riesgo de que el propio albertismo también crea que está todo muy bien, mandando mensajes o tiros por elevación hacia el cristinismo, mientras la gente no está cómoda. Mientras lo que está pasando es que la inflación sigue subiendo y los salarios no alcanzan demasiado. Entonces, en ese punto es donde yo quiero abrir un signo de interrogación, ¿no? No estarán demasiado cómodos el cristinismo y el albertismo en esta discusión, no tendrán cada uno de ellos algo para ganar, por supuesto, mucho para perder todos, ¿no? Pero quizás alguno de ellos algo para ganar en esa especie de agenda un poco más chica que se lleva y que tiene un componente mucho más político.
¿no? Es una pregunta que quiero dejarle. Por último, quiero compartir con usted la definición de Máximo Kirchner ayer en Lanús, a propósito también de estas discusiones vinculado al tema inflacionario. En los últimos días, que el ministro de Economía dice dos cosas, y dice más, pero voy a afincar en dos que son las que más me interesa aclarar, por lo menos desde nuestra verdad relativa. Y si alguno de este escenario por ahí no lo comparte totalmente, desde mi verdad relativa. Dice que no tiene apoyo político. Y digo yo, tenés el apoyo político del Fondo Monetario y de Cristalina Georgieva. Tenés el apoyo de las centrales sindicales más grandes de la Argentina, de los movimientos sociales, del presidente y de Clarín. ¿Cuánto apoyo más querés para que las cosas salgan bien? Bueno, ahí durísimo, Máximo Kirchner con respecto al gobierno y sobre todo con respecto al ministro de Economía, Martín Guzmán, ¿no? La pregunta es, ¿el debate es hacia una persona, hacia un funcionario, es hacia el presidente? ¿Es el presidente también cuando le contesta que escala el grado de debate? ¿Vamos a hablar de las políticas? ¿Vamos a hablar de cada uno de los personajes de la política? Es una pregunta que hay que hacerse. Por último, para terminar, y porque me parece importantísimo, trascendió mucho lo que el presidente de la Nación fue a decir a Europa. Trascendió mucho menos lo que cada uno de los dirigentes a los cuales fue a visitar le dijo al presidente, ¿no? ¿Qué le dijeron al presidente de la Nación? ¿Qué le dijo Pedro Sánchez, el rey Felipe VI? ¿Qué le dijo Olaf Scholz, el primer ministro alemán, un personaje muy poderoso, el sucesor de Angela Merkel? ¿Y qué le dijo también Emmanuel Macron al presidente? Mire, si uno hiciese una especie de común denominador, ¿se acuerda cuando hacíamos las cuentas de chicos? Sacamos el común denominador. Hay dos o tres cuestiones que son centrales y que ayudan a ver lo que viene y el desafío enorme que hay nada más dentro de 2 o 3 meses, no mucho más. ¿Qué le dijeron al presidente? Le dijeron, atención porque la guerra es algo que va a continuar. Los efectos, el impacto económico de la guerra va a subsistir, incluso aunque la guerra se vaya apagando lentamente. Es decir, que entramos directamente en una era, todos los referentes de la política lo creen, en la cual los precios han asumido un piso muchísimo más elevado y los salarios han quedado muy rezagados en el mundo. No solamente en la Argentina. ¿Y esto qué lleva? Bueno, lleva a varias conclusiones. ¿Qué otra cosa le dijeron al presidente de la Nación? Que el efecto de la guerra, en algún punto, está haciendo que cada uno de los gobiernos, Francia, Alemania, España, tomen la posibilidad, la probabilidad de que haya algún elemento de características nuclear mezclado en el medio de la guerra. Es decir, fíjese qué importante esto, porque no es una probabilidad alta, pero de todas maneras cada uno de los gobiernos lo mencionó, diciendo que, bueno, que tienen miedo de que esto tenga lugar, de que haya algún tipo de utilización de algún armamento de características nuclear. ¿Y esto por qué se lo digo? Porque los gobiernos reaccionan ¿a qué? Reaccionan a la prevención. No necesitan que haya algo en evidencia, sino directamente poder proyectarlo en términos generales. Y entonces la inversión se retrae, y entonces los países se vuelven mucho más, yo diría, conservadores en términos de la política económica, y entonces las tasas de interés suben mucho más rápido, y se entra en un terreno de recesión económica muchísimo más rápido. No solo en Estados Unidos, sino también en Europa. Y ese es el camino hacia el cual va Europa. Por último, quizás lo más importante, muchos mandatarios, Macron, Olaf Scholz, le dijeron a Alberto Fernández que dentro de 6 meses va a faltar alimento en Europa, que no van a tener alimentos, que no van a tener pan y que probablemente tampoco van a tener energía, que ese es el escenario que ellos ven con mayor probabilidad. Y ahí es que surge la pregunta, digamos, ¿qué es lo que podría pasar? Mire, rápidamente el precio de la energía, el precio de los alimentos, cuando uno tiene poca oferta y la demanda es algo más o menos garantizado, los precios tienden a ir hacia arriba. Entonces uno se pregunta, ¿de nuevo otro ciclo alcista? Y es una pregunta, un interrogante, pero esto fue lo que le dijeron a Alberto Fernández estos líderes europeos. Entonces, digo, ¿no tendrá el gobierno en todo caso que empezar a mirar y empezar a preparar cuál es el plan para avanzar en estos próximos meses, teniendo en cuenta que el año que viene queda lejísimos realmente y que el mundo está cambiando muy rápido y yo diría que más bien para peor, más bien para peor? Este es el resumen de lo que ha pasado esta semana. La inflación de abril es del 6%, arrojó este número
El mes pasado había dado 6,7%, ahora dio 6%. Esa fue la inflación de abril, altísima. Y la verdad que yo no me tengo que pelear con Cristina. Y no me quiero pelear con Cristina. Yo tengo que pelearme con Macri. Tengo que pelearme con la derecha. Tengo que pelearme con los causantes de la decadencia argentina. Mi cabeza está ahí. La verdad que yo no estoy discutiendo con Cristina. La verdad que yo no estoy discutiendo ninguna interna y la verdad que no estoy pensando en mi reelección. La distribución del ingreso mejoró. La economía creció 10,3%. Que para bajar la inflación, como dice el ministro Guzmán permanentemente, tenemos que tener en cuenta una cantidad de variables. Digo, no hay manera de bajar la inflación si no se reduce el déficit, si no entran dólares, y para eso necesitamos más exportaciones. La escasez de dólares, esta es la verdadera causa de la disparada de los precios. Es decir, no hay una comisión que haga el trabajo que todos los argentinos estamos esperando, que es saber con claridad cuánta de esa plata se fugó. Y de esa plata que se fugó, cuánta se fugó ilegalmente. Y cómo se puede recuperar para que no sea el pueblo el que tenga que pagar la deuda de un puñado de banqueros y multimillonarios. ¿Por poner la planta permanente? 410 en el Ministerio de Economía. Solo en economía. Vos lo sacás, porque si yo soy Javier Milei, tengo todo el poder, al minuto los tenés en la calle bombardeándote. De hecho, yo hablo de 3 familias de reformas, y la reforma del Estado que va sobre lo que tiene que ver del sistema previsional y lo que tiene que ver con la planta permanente de empleados públicos. Vos ahí una de las cosas que puedes hacer es bajar un montón de partidas que implican unos gastos enormes y de los cuales se beneficia la política y no la gente. Llámese la inversión pública. Esta es segunda generación, pero ¿lo sacás o no? ¿Lo sacás del Estado? Es que tarde o temprano sí los vas a sacar. Que justamente busca normalizar la economía. Ya hay 2 problemas serios que fueron resueltos. La deuda que era impagable en esas condiciones fue reestructurada, tanto con acreedores privados como con el FMI. Las tarifas se están aumentando y se está aplicando un tarifazo al sector industrial de más del 70% por una decisión del gobierno. Una decisión del gobierno de la mano de un cogobierno con el Fondo Monetario Internacional. Y la inflación de los grandes números, este 6%, no es lo mismo en el que con aquello que le ingresa es directamente ir a comprar alimentos. Para él la inflación es mucho más. La pregunta es, ¿el gobierno no puede con la inflación, no sabe frente a la inflación, o sabe lo que tiene que hacer, pero tiene la decisión política de no enfrentar a ese sector? Pero lo que se viene haciendo es corregir esos problemas que generan la inflación. Por supuesto, y esto sí que lo reconocemos, que mayor fortaleza política, mayor orden, siempre contribuye a que las expectativas estén más calmadas. Si esta inflación sigue así, obviamente la ofensiva del kirchnerismo duro contra Guzmán y contra Alberto va a ser creciente, así que Alberto no va a poder sostener a Guzmán ad infinitum con 6-7% de inflación mensual, lo cual da 100% anualizado. Se le va a complicar eso, y ahí vamos a entrar en otra complicación más grave todavía si se va Guzmán, porque Guzmán es malo, pero al lado de los restantes miembros del gabinete que puede ofrecer Cristina es Einstein. ¿Les asegurás a quienes están acá que van a tener dólares para importar este año? Yo creo que una de las responsabilidades del gobierno y de la gestión es garantizar que todos los dólares vinculados a la producción industrial y al crecimiento económico estén garantizados. Muy bien, doctora Natalia Salvo, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo están? Yo creo que hay algo fundamental que se repite, un eje, ¿no? Que se repite en el mundo y acá localmente, que es la distribución. Digo, la distribución en un mundo que se hace cada vez más desigual, no solamente por la deuda, sino acá cómo replica, es central. Y yo me pregunto a quién le habla el ministro, ¿no? Cuando hablaba del crecimiento y que eso se lo decía a todos los argentinos. Digo, ¿le habla al pueblo argentino o habla a la macroeconomía y a los sectores de poder? Eso me parece central. Porque fue el ministro que habló de ansiedades de un espacio político. Me parece que la ansiedad está en el pueblo argentino, en donde su salario se deprecia cada vez más.
y ver que el eje está en la distribución, no es solamente desde este espacio político, sino también desde la derecha, que las ofertas que hace y que son recurrentes y que replican otros planes neoliberales de la Argentina son la precarización, la dolarización y todas variables que también impactan en una distribución regresiva del ingreso. Digo esto porque parece que el ministro de Economía, en su aceptación de que la inflación responde a una multicausalidad, le da una envergadura, un énfasis muy importante a la discusión política como gran causa de esa inflación. Y a mí me parece que está errando. Me parece que la causal fundamental de la inflación, además de la inflación importada, como es el tema de la guerra, es también los grupos económicos formadores de precios con los que él comparte diálogo para poder aplicar este tipo de políticas públicas. Doctor Ubeira, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué dice? Me quedé con esa frase tuya de que se esperan alimentos en Europa. Nosotros tenemos prácticamente la mitad de la población en situación de pobreza. O sea que yo primero lo que haría es daría de morfar a los argentinos y después vemos el resto, ¿qué te parece, no? Eso estaría bueno. En segundo lugar, me parece que desde el punto de vista exterior, Argentina ha manejado muy mal la relación con Rusia, ya que venís de Europa, ¿no? Y hoy hay una publicación, Sputnik, que es más o menos la voz oficial, digamos, del gobierno ruso, donde habla claramente de la traición de Alberto Fernández. Entonces, cuando uno habla de la traición de Alberto Fernández en materia exterior con un país como Rusia, es para pensarlo seriamente. Esto tiene que ver con lo que nosotros dijimos ya acá en una oportunidad, de que Argentina, habiendo sido presidente de la cuestión de derechos humanos en Naciones Unidas, tranquilamente podría haber optado específicamente por la abstención y no para meternos en el tema. Y le acaban de refregar también en la nariz que cuando realmente el mundo a nosotros, y sobre todo los países a los cuales ahora se abraza el presidente, nos dieron la espalda, el único país que mandaba vacunas para la República Argentina fue Rusia. Entonces me parece que, no sé, estoy un poco crítico porque desde el punto de vista de la justicia, que mi palo no acierta. En política exterior, que no es mi palo, pero digamos, tengo una sensibilidad natural para ver cuáles son los problemas nacionales, realmente me parece que tampoco le acierta. Y en última instancia se fue a sentar con todos los que son los acreedores, pero acá, digamos, en concreto, de vuelta, yo no me enteré que el 50% del Fondo Monetario Internacional de la deuda que tenemos se acaba de diluir. No, bueno, a ver, yo creo que el gobierno fue a plantear otra cuestión, fue como titular de la CELAC a plantear una agenda más amplia. En el medio surgieron algunos temas, apoyo para la renegociación con el Club de París, algunas otras cuestiones. Pero realmente, si uno dice, bueno, el saldo de la gira, todavía no hay un saldo. Por eso, o sea, me parece que, digamos, la gente está buscando cosas concretas. O sea, me parece que haber estigmatizado a Rusia sin entender el problema que Rusia padece y sin conocer realmente cuál es la realidad de Rusia, me parece que es un poco peligroso. Entonces, vos no podés sentarte con los países que teóricamente integran la OTAN, que es el país que fue agresor de las Islas Malvinas y la tenemos acá en la República Argentina, lo tenemos enfrente. Entonces, me parece que lo primero que tienen que ponerse de acuerdo es qué es lo que quieren hacer. Úrsula Vargas, buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Julián? Un poco de todo. Yo noto un relato permanente del gobierno nacional con Guzmán a la cabeza y donde no veo realmente, y lo vuelvo a repetir, cierta voluntad política de tomar algunas decisiones. Recuerdo que también el ministro Guzmán había hablado de la renta inesperada, esta por la guerra. Ahí quedó como este anuncio, ¿no? No pasó nada. No, como la guerra a la inflación. Que se anunció, pero bueno, parece que no llegó a ningún lado. Y coincido con Ubeira, me parece que si hay que escuchar al ministro y al presidente decirnos que el crecimiento es del 10 y pico y que todo está mejor y que hay más empleo que seguramente hay más, pero que igual sigue siendo pobre, digamos, que es un fenómeno que se da desde hace muchos años, que no se daba desde hace muchos años, desde el menemismo a esta parte, que hay gente que tiene que tener más de 2 trabajos para poder comer, con lo cual me parece que se termina relatando. Y a mí lo que me da mucho temor es que le da lugar y le da espacio. Bueno, ahora Máximo Kirchner tuvo este proyecto de adelantar las cuotas del salario mínimo, con lo cual me parece que desde el mismo seno del gobierno no salen ideas para tomar decisiones de fondo que deberían salir con el poder real y con quienes tienen que redistribuir esa riqueza, porque por más que hablen ahora que la guerra
va a durar y va a tener ingresos porque tenemos muchos alimentos para exportar, si van a quedar en esas mismas manos siempre, tampoco la va a ver el resto del pueblo. Y me da mucho temor el avance de la derecha. Yo cada vez me cuesta más reconocer quién es Milei, quién es Larreta, quién es Bullrich, porque veo que se están mezclando mucho y que todos hablan de lo mismo, ¿no? La reforma laboral, la reforma del Estado. Se empezó a mezclar bastante el discurso, algunos más loco, más divertido, con los pelos más batidos, más pelo, pero todo con más pelo, pero todos en la misma línea. O sea, es toda la misma agenda, decís vos, que la agenda es la misma. Se van turnando, digamos. Me parece que la agenda es la misma y lamentablemente siento eso, que el gobierno no tiene la voluntad política de enfrentarse a los poderosos. No sé por qué, la verdad que no, yo supongo que siendo Estado debería tenerla. Esa te la debo, pero no noto que tomen medidas realmente. Bueno, ahora sí, tuvo media sanción en diputados la de ley del fondo, ¿no? Exactamente, para pagar con el dinero fugado. Ya dijeron desde Juntos por el Cambio que no van a aprobarla. Yo voy a poner los pochoclos para ver cómo explican por qué no quieren ir a buscar evasores, ¿no? Porque básicamente estamos hablando de gente que es delincuente y que se fugó el dinero. En principio el artículo 18, nadie declara en contra de sí mismo. Es cierto. Liliana Gendel, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Antes que nada, felicitar a Natalia Salvo porque ha recibido un premio del Centro de Estudios de Azucena Villaflor. Es un orgullo, una alegría. Felicitaciones. Y se lo dio Pedro Peretti. Un reto generalizado porque no avisó lo suficiente como para que hagamos tachín y salgamos para todos un graph, a los medios, porque la verdad es que es una alegría cuando una militante, cuando una mujer con muy buena formación como Natalia dice las cosas que dice y la pelea y se las premian. Me parece que eso hay que... Aparte junto con Tayana y León Gieco. Junto con Tayana y León Gieco. Una chica joven, un monstruo. No, bueno, la verdad que yo digo lo que dije en ese momento. Agradezco muchísimo al Centro Azucena Villaflor. Efectivamente Pedro me dio el premio y para mí todo premio cuando la tarea es inconclusa es un motor, es un impulso. Y yo repito lo que dije allí, para mí hay consignas, hay tareas que bien vale la pena a la finitud gastarla la vida, y creo que la justicia popular, en términos de llevar una justicia que efectivamente llegue al pueblo trabajador, a los problemas cotidianos, es un gran desafío porque hablamos de un poder constituido del Estado endogámico corporativo y que hoy en día el poder real eligió para gobernar. Así que titánica tarea y agradezco muchísimo. Bueno, felicitaciones. Gracias. Creo que desde aquí, desde este panel, Caníbales hace una tarea enorme y la gente, Julián, en la calle nos lo dice. Allí también nos mandaba saludos para todos. Hoy 15 de mayo, por algún motivo que desconozco, es el Día de la Familia y yo escuchaba cada una de las cuestiones que ustedes planteaban y también el discurso del presidente, y creo que aquí hay dos cuestiones que señalar. La primera de todas es que cuando hablan en los medios de la familia, en los medios hegemónicos, patriarcales y misóginos, hablan de una familia que no existe. Varoncito, mujercita, nena, un perrito o un gatito, y esa es esa cosa de la familia. Hablemos de la familia cuando hablamos de la deuda. Hablemos de la familia cuando hablamos, como decía Úrsula, de lo que sucede cuando una tiene que tener más de 3 trabajos y además cuidar a la familia y además cocinar y además planchar y además lavar, o organizar para que alguien, que seguramente será otra mujer, lo haga. Cuando hablamos de la familia, dejémonos de joder con la foto, porque se habla de la familia, pero la foto que nos ponen es la familia que de verdad se considera esa familia que todas debemos ser. Eso significa que Natalia y Úrsula, por ejemplo, no podrían ser pareja, que yo no me podría enamorar de vos porque sos más joven que yo, y así podemos seguir indefinidamente. Y a vos te dejamos... Bueno, no sé, a vos te dejaríamos porque tiene que ser pareja de a dos también, lo podemos integrar a... Exactamente. Yo creo que cuando hablamos de deuda, cuando hablamos de supermercado, cuando hablamos de Larreta modificando el estatuto docente, de las escuelas que se cierran, de lo que hablamos es de esa familia de la que sí tenemos que hablar, no importa quién la constituya.
Pedro Peretti, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo va? Le diste el premio a Natalia, entonces. Tremendo honor. La popularidad de Natalia igual a la de León Gieco y a la de Esa, el aplausómetro vamos, funcionó a la misma intensidad. Pero Natalia no cantó. No, pero dijo gracias, un discurso gracias a que se definió como boga nacional y popular. Y Muy ahí bien. se levantó la platea. Bueno, Yo creo que yo voy a reivindicar un hecho histórico para la ciencia argentina, como es la aprobación del HB4, y voy a tratar de clarificar porque hay una gran confusión en torno a ese tema. Es un logro de la ciencia pública y estatal. sí, contemos qué es, ¿no? Es una semilla. Decilo vos. No, por favor. No, dale vos nomás, el HB4. Es una semilla resistente de trigo, resistente a la sequía. La primera en el mundo. La única patente que no la tiene ni Monsanto ni Syngenta, la tiene el CONICET y la Universidad Pública. El CONICET y la Universidad Pública. ¿Producto de qué? Producto de la extraordinaria política científico-técnica que desarrolló el kirchnerismo. Cristina Fernández de Kirchner, que cuando se inició este proceso. La doctora Chan, que probablemente sea candidato al premio Nobel y que probablemente lo gane, es una funcionaria pública que ha cobrado su sueldo del Estado argentino durante todo este tiempo. Esto no lo hizo ni nadie. ¿Quién se opuso a que se conociera este evento? ¿Quiénes son los más férreos opositores de este evento? Te los voy a nombrar uno por uno. La Mesa de Enlace, Mauricio Macri, Echeverre, la Federación de Acopiadores de la República Argentina, organización ultraconservadora, y Ciara Sec, la Cámara de Exportadores de las grandes transnacionales argentinas. Esos son los que han retenido que se aprobara esta patente. Gran decisión del ministro Domínguez, gran decisión de Luis Costigiani y gran trabajo de Roberto Salvareza cuando fue ministro de Ciencia y Técnica, que tiene mucho que ver con esta patente y que inexplicablemente nadie todavía logró explicarme por qué lo sacaron de ministro. Porque lo que habían dicho es que había que sacar los que no funcionaban, no los que funcionaban. Entonces es muy importante este evento. Ahora bien, esto no significa que avalemos. Yo estoy en contra de las multinacionales, estoy en contra del latifundio, estoy en contra de la deforestación. En la Argentina fumiga indiscriminadamente, excesivamente. Son todas otras cuestiones que luchamos permanentemente. Defendemos la labor de los ambientalistas, pero esto es un desarrollo científico nacional. Debemos estar absolutamente orgullosos y la patente la cobra de acá hasta el fin del tiempo el CONICET y la Universidad Pública. Hay una confusión, tratando de decir, la va a cobrar Biosere, que está Biosere. No, Biosere es una empresa que lo va a desarrollar, que dicho sea de paso, también sería bueno que Biosere agradezca al Estado, porque hay muchos enemigos ahí adentro del Estado, pero son enemigos del Estado a la hora de criticar, pero a la hora de recibir nadie dice el Estado. Como también de los dos satélites que tenemos en órbita, el SACOM B1 y B2, destinado al sector agropecuario, otro logro de la ciencia argentina que nadie reconoce. Bueno, le hicimos una entrevista hace algunas semanas a la doctora Chan, pueden buscarla en ámbito.com, está allí y cuenta un poco cómo fue todo el proceso de descubrimiento, ¿no? de esa semilla resistente a la sequía, que yo creo que va a revolucionar en el mundo entero la producción del trigo. Se va a poder sembrar en cualquier parte del planeta, vamos a ver, ¿no? ¿Dónde? Pero claramente digo en zonas donde hasta ahora no se podía, claro, por la sequía, por la falta de agua en general de los climas. Bueno, se va a poder utilizar. Nos metemos, ¿les parece? Primero, en una parte del programa, en la discusión esta que yo ya expliqué, porque me parece lo más interesante y lo que tenemos que discutir, lo que pasa hacia dentro del Frente de Todos. Después hablamos de la oposición política, que es ya como la zona del surrealismo, digamos, ¿no? Ya nos metemos en otro territorio. ¿Qué decía Agustín Rossi, señor director, durante esta semana a propósito un poco de esta discusión del cristinismo y el albertismo? A ver si lo tenemos. Voy a arriesgar una interpretación y una definición. Peronismo y kirchnerismo son categorías permanentes. ¿Por qué no estamos convencidos de ser albertistas? Porque es una definición que implícitamente no incluye a Cristina. ¿Y por qué no estamos convencidos de ser cristinistas hoy? Porque es una definición que implícitamente no incluye a Alberto. Por eso preferimos ser peronistas y kirchneristas, compañeras y compañeros. Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué les parece? Lili. No, me parece que entramos en discusiones, Julián, que no aportan.
con todo respeto por Rossi, que me parece un militante importante. No aportan, volvamos al tema de la familia. Si sos albertista o sos cristinista, me parece que a esta altura esto no resuelve. Le damos de comer a la derecha y a todos los Milei que se hacen una fiesta cada vez que empezamos con este tipo de explicaciones. Creo fuertemente que no tenemos espacios militantes de discusión y que este es un problema de la política, que estamos acá nomás, diría aquí el compañero Peretti, de las elecciones, y no tenemos dónde debatir esto que está planteando Rossi. Entonces lo hacemos en los medios y esto me parece que es grave. Yo tengo, me da una sensación, de ratos tengo la sensación de que hasta le es cómoda esta discusión al gobierno. Es probable. Digo, me parece que esto de, mirá qué dijo, mirá lo que le dice, mirá cómo se lo dijo, ¿No mirá ves que yo Máximo. no te contesto, ¿Por qué? Porque le marca una agenda de a ver con qué se tiran. En el medio está el pueblo, porque vendría a ser, pareciera como una mamá y un papá, por si queríamos seguir la línea familiar. Y que en realidad entonces no se ponen en debate las cuestiones que realmente podrían solucionarle algún tema, no digo todos, pero algún tema a las familias, a los trabajadores y trabajadoras, y nos quedamos con esto, ¿no? Con mirá, y después algún gobernador que también mete un poco la cuchara, o algún referente de alguno u otro cuadro, y me parece que encontraron un lugar cómodo. No tengo pruebas para decir esto, pero me da la sensación de que a diario lo único que se hace es debatir esto, incluso como decías vos en tu editorial, Julián, que se supo mucho de lo que habló Alberto, pero no tanto de lo que le decían los otros mandatarios. Y también todos los extractos que llegaban o que se masificaban, ¿no?, a través de los medios, eran cuando el presidente de la Nación hablaba sobre Cristina. Esos eran los cortes que había permanentemente en radio y televisión, con lo cual me parece que hay cierta comodidad para no poner en mesa los temas que realmente nos preocupan, como es un 6% de inflación. Yo creo que preguntaría, ¿no?, respondería a esa afirmación que hizo Rossi, que evidentemente está en la cabeza de otros dirigentes. ¿Qué implica el kirchnerismo o el albertismo en esos términos? Porque en definitiva terminamos poniendo epítetos, ¿no? Y no hablamos de políticas. ¿Cuáles son las políticas, por ejemplo, económicas, que según si el ministro Guzmán, en su carácter de albertista, peronista, kirchnerista, como se quiera llamar, habla de enfriar la economía y que el consumo no sea el motor de esa misma, entonces en realidad para otro espectro yo lo encuentro más asimilado a un economista ortodoxo que a un peronismo o a un kirchnerismo o, según lo que dice el presidente Alberto Fernández, un albertismo. Entonces a mí me parece que hay que salir de esa discusión bizantina o que es sobre el sexo de los ángeles para hablar efectivamente de las políticas públicas. ¿Qué implica? Y para mí, para el peronismo, el trabajo es un ordenador social, la distribución de riqueza es algo central. Yo no estoy de acuerdo con el fin del trabajo, el fin de la sociedad industrial, porque hoy en día, lo decían las compañeras, hay que tener 2 o 3 trabajos, con lo cual la sociedad industrial no se terminó. Terminemos con ese eufemismo de estoy de acuerdo con las discusiones a nivel mundial del ingreso universal, pero ojo que el Estado no sea a cargo de una economía hiperconcentrada y que en definitiva sea el que saque las papas del fuego de una sociedad que cada vez tiene una distribución del ingreso cada vez más desigual. José. Sí, yo creo que hay que ir yo siempre voy a los orígenes de los problemas, ¿no? Sí. Digo, me quedaría yo pensando cuando Cristina Fernández le propuso a Alberto Fernández ser el presidente de la Nación. Se sentaron, se miraron, le dijeron, mira Alberto, vas a ser el candidato a presidente de la Nación. ¿Habrán acordado en ese momento que determinados temas que son políticas públicas infranqueables, como por ejemplo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que ya se veía venir, y qué sé yo voy a tener voz y voto en ese tema? Porque yo a vos te pongo de candidato a presidente sencillamente porque tengo los 37% de los votos de la República Argentina. Entonces, en los temas trascendentales, vos no vas a poder tomar decisiones si es que de alguna manera no las acordás conmigo. Eso ¿Se lo no habrá sucedió. dicho? Yo creo que no. No pasó. No sucedió. No pasó. Muy bien. Entonces, como eso no pasó, seguramente ahora tenemos un presidente que tiene libre vuelo. Entonces, de vez en cuando le dicen, no, bueno, pero la matriz, o sea, hay que bajar el globo de alguna manera. En estos prolegómenos estamos, pero realmente lo que hay que recordarle a Alberto Fernández, que él no hubiera tenido la posibilidad de llegar a ser presidente de la República Argentina si a él no le eligen. Bueno, lo que te va a decir el presidente, voy a ser de abogado del diablo, pero tengo el argumento, es que justamente lo eligieron por ser alguien experimentado en la política que no tenía justamente votos.
y que por eso también era de utilidad en ese contexto, ¿se entiende? Sí, pero experimentados en la política te puedo asegurar que vamos a la Cámara de Diputados. No, digo, experimentados en el sentido de que era alguien conocido por la sociedad. Bien, pero quiero decir, está bien, tenía un recorrido, todo lo que vos quieras, pero ser presidente de la República se gana a los codazos. O sea, finalmente los presidentes de la República, aún Macri, llegan como consecuencia de determinado remo dentro de la... Muy bien. Entonces ahora estamos en una discusión del sexo de Los Ángeles. Si me dijiste, y la verdad es que el país está yendo a la mierda y parece que estamos delante de Pimpinela. Y el error lo cometen los dos. Claro. Este es el gran problema, es que el error lo cometen los dos. Y los equipos que los rodean. Bueno, y la gente que te habla, termino el concepto. Digo, yo lo dije acá en el último programa y lo vuelvo a decir ahora. Estamos en el Titanic y estamos patinando sobre un hielo recontra finito. Entonces, digamos, a esta altura del partido, como dice Úrsula con razón, se han encontrado desde el punto de vista psicológico en una zona de confort en la cual van a los actos públicos y entonces mutuamente se recriminan cosas. O sea, vos no podés tener un ministro de Economía a lo cual lo gastás y le decís que el negocio y la tapa te la hace Clarín porque la tenés arreglada. Por más que vos seas un dirigente encumbrado. Digo, porque si esto lo dice el chico Kirchner, digo, ¿qué le quedará específicamente para el resto de los militantes que miran, la gente en general? Dice, pero ¿cómo? ¿El ministro de Economía que tenemos nosotros es el ministro de Economía que propone Clarín? Entonces, me parece que hay que tener mucho cuidado con las palabras, hay que ser muy prudente. La Argentina está pasando un momento particularmente difícil. Yo te puedo asegurar que en los lugares donde yo me muevo hay una preocupación enorme de que lleguemos con alguna razonabilidad a la próxima elección. Entonces, muchachos, vuelvo a repetir lo que dije en el otro programa. Déjense de joder, pónganse de acuerdo en los 4 o 5 principios básicos para poder llegar al 2023 y después cuando hagan una interna, por supuesto, que gane quien tenga que ganar. Pero la verdad es que hoy la lapicera la tiene el presidente de la República. Te guste o no te guste. Yo soy un crítico, pero bueno. Sí. ¿No? Digo. No hay más que mirar todos los programas. Los programas míos. Pero el que tiene la lapicera es él. Y este es un sistema presidencialista. Y él tomó las decisiones. Entonces, encerrate en un baño con Cristina, agárrense los dos, se tiren de los pelos y en última instancia que salga un mínimo de unidad, por lo menos para llegar al 2023. Porque si no, esta derecha anárquica, que es la de Milei y compañía, o sea, que un tipo tenga 21% de intención de voto y se llame Milei en la República Argentina, quiere decir que de alguna manera el resto de la política lo está haciendo todo mal. Y los medios están haciendo todo bien. Porque la construcción Milei es una construcción mediática, igual que en muchos otros lugares del mundo, porque también lo fueron otros personajes siniestros. Y esto que escuchábamos hace unos minutos de Milei hablando de cómo volarían los ministerios, que además ya lo vivimos con el macrismo, ¿no? Cómo se desarman los ministerios. El Ministerio de Mujeres, por ejemplo, es lo primero que desaparecería porque él no va a tener que pedir perdón por ser varón y tener pene. Es realmente un personaje siniestro, un nivel de crueldad absurda y todo el mundo mira cómo él dice que hay que quemar el Banco Central, desaparecer. Bueno, pero el Lili, se ministerio. entiende, en el contexto también se entiende que este porcentaje de seguidores que tiene Milei, cuando la gente está cansada, cuando estás harto, cuando lo único que ves además desde el gobierno que votaste, que votes a pero que Hitler, ni a no, Milei, ni a yo ningún no lo otro estoy diciendo, yo no justifico, pero también sé que nosotros tenemos un plato de comida todas las noches, que tenemos otra realidad que gran parte del pueblo no, que está totalmente harto y que cuando quiere informarse en qué está el gobierno que votó, están en esta peleita a ver qué dijo, a ver qué dice, mira cómo se lo dijo, después apareció el hijo hablando también, y me parece que dan ganas de quemar todo. Es decir, me parece que esa cosa de... Coincido con Úrsula. Sí, quiero quemar todo. Yo pienso, es muy interesante para ver el fenómeno de Milei, analizar. Estaba viendo un discurso de Salvador Allende que se los recomiendo, que habla de los jóvenes viejos. Dicho en la década de 70 en Guadalajara, la Universidad de Guadalajara. O sea, estos jóvenes que nos proponen retrotraernos al siglo XIX, o sea, sin Banco Central, sin Ministerio de la Mujer, o sea, es volver para atrás, realmente no tiene nada de innovador. Decía la costurera de María Antonieta Rosa Berti, lo nuevo es lo viejo que olvidamos. Claro. Bueno, esto es tan viejo como la historia, ¿no es cierto? Ahora, quiero hacer una reflexión sobre la posición de Rossi, porque me parece muy interesante lo que está planteando Rossi. Rossi no está planteando armar el arbertismo según lo que veo, ¿no es cierto? Rossi está planteando unidad, gestión
y ponerle una agenda kirchnerista a este gobierno. Porque la verdad que el fondo del quilombo del conflicto de Cristina y Alberto no es que los dos sean iguales y no es que los dos tengan la misma responsabilidad. Yo creo que como el presidente tiene la lapicera, la responsabilidad es del presidente. Y en el fondo está, yo creo que el presidente y su entorno han leído mal la forma en que fueron designados. No lo leyeron correctamente y ahí está el fondo del problema. Porque si a vos te designan, yo lo escuché el reportaje que hizo Alberto en España, por ejemplo, y él hablaba de su designación como si hubiera sido parte de una negociación entre iguales. Pero a ver, Pedro, perdóname que te interrumpa, pero estás hablando del presidente. Es decir, una vez que es presidente, el presidente, ¿quién lo designa? El pueblo, y bueno. por eso tiene la responsabilidad él de ir y de arreglar con su vicepresidenta que lo puso y es su mentora y que es la dueña de los votos. Digo, acá no hay que esquivar la cosa, porque el problema es que si vos te crees que llegaste ahí por tu propio talento y no porque alguien te designó, ahí está la base del conflicto pero yo separaría eso de esto otro que yo coincido con vos, el que tiene la mayor responsabilidad es el presidente de la nación. Pero obvio, tiene que llamarla a ver, la presidenta dijo en una carta pública, lo llamó 19 veces. Sí, lo dijo yo puedo públicamente. decir otra cosa también, que, o sea, primero que no creo que sea una cuestión de peleas, porque ahí me parece que se infravalora el contenido que tienen, y Cristina puso mucho énfasis, aunque no sea una cuestión epistemológica, en la palabra debate o discusión. Pero creo que si sería Cristino no es lo mismo que si sería Cristina. Eso es otra cuestión. Y nosotras no lo podemos reconocer. Discúlpeme una cosita, Pedro. Esto lo digo porque yo veo también mucha necesidad de señalamiento a una persona que estuvo 8 años sentada en ese sillón y que puede aportar algo también. A mí lo que me molesta es que hay un montón de tipos ahora haciéndose los guapos con Cristina. Claro, a eso voy. Y haciéndose los guapos con la Cámpora, digo. Y eso no me gusta, porque eso es lo que... Pero no es una peleita, no es una pelea lo que se está discutiendo, no es una peleita de alcoba como por ahí algunos medios quieren hacer. Se está discutiendo el rumbo. Sí. Le está marcando al presidente un sector muy grande del Frente de Todo que el rumbo está equivocado. ¿Qué pasó con los 27.000 millones de dólares de superávit fiscal del Banco Central? Eso le están preguntando. Faltan los dólares. Y Pedro, también el pueblo, ese pueblo que es el destinatario y que le eligió, porque no estaríamos hablando de estas peleas si efectivamente no se cumpliera una plataforma electoral. Nadie está desdeñando la pandemia, la existencia de la deuda y los obstáculos, los grupos de poder. Pero digo, ahí me parece que tiene que ver justamente la responsabilidad y la decisión política, como marca Úrsula frecuentemente, de confrontar con esos sectores de poder. Porque la política no es un ejercicio de diálogo republicano. Es un ratito, ejercicio, un primero. Vos tenés que intervenir, o sea, intervenir la realidad, porque si no caes en el riesgo que con el diálogo lo único que hace es conservar el estado de cosas. Asambleísta. Entras en un estado de inercia donde el diálogo te lleva, primero que el diálogo supone iguales, que es un poco lo que decía Pedro recién. Y no siempre en la conversación. No hay iguales ya. Digámosle conversación. Generemos conversaciones, porque de eso se trata la democracia, de conversaciones, no de consensos, de conversaciones. Alguien tiene que tomar la decisión, y está claro, y esto creo que no ha sido por la pandemia, que este gobierno no ha tenido la decisión política de tomar decisiones que la gente esperaba, que el pueblo esperaba con desesperación. Por ejemplo, ¿qué se hizo con el sistema judicial? Desde diferentes lugares el sistema judicial venía fuertemente cuestionado. Nos instalan que es para garantizar la impunidad de Cristina. Y todas sabemos que esto no es así, que la discusión es otra, que es más profunda, que el deterioro del prestigio y de las acciones, y acá tenemos gente que está desde adentro y lo puede ganar. ¿Qué se hizo contra eso? ¿Cómo se limpió? ¿Cómo se avanzó? Macri nos dejó jueces, juezas, secretario, y llenó el Estado, ese famoso Estado del cual hablan tan mal, de personajes siniestros que hoy están instalados en todos lados. No cambió nada. ¿No? Sí, creo que primero lo que me parece que el presidente quiso hacer es despegarse de las formas que los medios decían que tenía Cristina, ¿no? Que era esa cosa medio como de sí, o de patear puerta, que a mí me gusta más, la verdad, pero bueno, no importa.
Entonces, un poco, ¿no? El tema del diálogo. Así también me parece que es como cuando alguien te quiere dejar y vos insistís en volver y el otro te dice se terminó. No te quiero más. Y vos, basta, se terminó la relación. Y vos decís, pero una vez más un diálogo. Con lo cual... nos quisimos tanto. ¿Por qué te reís? ¿Por qué te reís? Pasa muchas veces, Gallego. ¿Qué recordaste? Entonces, digo, me parece que llega un momento que lo que está esperando también el pueblo es decisiones. Y yo entiendo que hay muchas decisiones que no se pueden hacer, lamentablemente, porque no podemos ser el caníbal del caníbal. Cuando la derecha llega al poder, hace lo que se le canta sin pedir permiso, y acá estamos, bueno, fijémonos, no se puede, porque el artículo, y entonces... Pero tiene una idea, por ejemplo, a mí me pasó esto, cuando la Corte Suprema aceptó la cautelar de... ¿Por qué te estás sonriendo? ¿Por la idea? Estoy acordando de algo, ¿no? Okay. A todos nos hizo acordar algo. A todos nos hizo acordar de Estoy algo. acordando cuando dijiste por qué se terminó. Todas alguna vez nos acordamos de alguien. Todas alguna vez dijimos un qué? poquito más. ¿Qué te pasa? Todas ¿Por qué? alguna vez escuchamos. ¿Por qué un poquito? Nos quisimos tanto. No sos vos, soy yo. No, pero digo, esa es la clásica. Me parece que también hay gran parte del pueblo donde yo por lo menos me siento, que es la poca reacción, ¿no? Entonces vos tenés a Clarín, Cablevisión, que va a la Corte Suprema y dice, no, la verdad que nuestro servicio no es esencial, tiene que ser pago. Bueno, cae en la Corte Suprema, ya sabemos, ahí va a quedar hasta cuando es nunca. Sí. Como gobierno, digo, yo no puedo salir mañana a decirle, Clarín, ¿en serio? Bueno, no tenés más pauta. Digo, me parece que lo que le falta No va a pasar, no, ya sé que No no lo va a tengo acá pasar. en agenda. No estaba mirando los temas, no. Pero digo, me parece que hay gran parte de la población que está esperando también ese tipo de reacciones frente a lo poco que te queda, porque hay muy poco para hacer, porque nos han cortado todos los caminos judiciales, donde acá la justicia también, ¿no? El partido judicial tiene muchísimo que ver. Decir, bueno, voy a meter un gol. Ah, ¿en serio? ¿No sos esencial? Bueno, listo, no tenés más pauta. A ver, algunas ahora, cosas, sí, ¿no? Me parece... Una cosa quería decir. Perdón, pero bueno, a ver, yo vi una cosa, Pedro estamos criticando el sistema judicial, ¿no es cierto? Sí. Acá, y lo he escuchado, Sí. yo soy devoto del doctor Ubeira. Tuvimos una ministra de Justicia y yo la premiamos como embajadora en la UNESCO. Ahora, es un mensaje, realmente, no es un mensaje para un gobierno nacional y popular. En el sillón que se sentó Pino, Jorge Así, intelectuales de prestigio, alguien que dice, mire, no ha cumplido bien su tarea, la vamos a sacar y la premiamos con eso. Digo, una falla también de este gobierno es el amiguismo porteñista que tiene. Recontra porteñista. Y eso lo vamos a pagar electoralmente en el interior profundo. Tiene que haber un cambio en ese sentido. Se lo digo con conocimiento de causa. Sí, hay una anomalía que está ocurriendo, que es de toda evidencia, es que el sistema presidencialista, tal cual como nosotros lo tenemos, dice que las decisiones, o sea, toda la estructura de la Constitución está basada en todas las decisiones que toma el presidente. Hay una cantidad de artículos con incisos que dice qué es lo que el presidente puede hacer y no puede hacer. Como jefe único de un poder del Estado. Del vicepresidente de la Nación, la Constitución poco se acuerda. ¿Por qué? Porque el vicepresidente cumple dos funciones básicas. Es el presidente del Senado, es el desempate en el caso de que haya una decisión dentro del Senado, y fundamentalmente es el que ordena, digamos, es el que suplanta al presidente en caso de ausencia transitoria o definitiva. La Constitución no te da más que esas opciones. Entonces, lo que tenemos es una circunstancia muy particular que no se ha dado, creo que nunca en la historia argentina, que es que el vicepresidente de la República Argentina políticamente es un personaje lo suficientemente fuerte como para haber constituido al presidente. Entonces, en este momento tenemos un brete constitucional que cualquier manifestación o cualquier acto realizado por el vicepresidente pone en riesgo al presidente de la Nación y nos pone en riesgo a todos. Entonces, en verdad, lidiar con ese problema no es un tema menor. La gente se lo olvida, pero la Constitución está vigente, el presidente es el que toma las decisiones y se puede hacer política desde adentro. Pero lo que no se puede exhibir es que el vicepresidente y el presidente se pelean públicamente, porque lo que ponen en peligro es específicamente la normalidad constitucional. Esto es un detalle que parece que al resto le pasa como desapercibido. Sí. A mí no. A mí no, porque es la madre de todos los problemas.
Y es de lo que se va a agarrar la derecha ultramontana en la República Argentina para llamar a una Asamblea Nacional y qué sé yo, sencillamente porque no tenemos gobierno. A ver, en el medio de este debate, me interesa mucho lo que decías recién, José, durante la semana el presidente de la Nación, Alberto Fernández, primero anunció una especie de reelección, de querer ir por la reelección. Esto fue en España. Y después, 24 horas después, si no me equivoco, en Alemania, y que después terminó siendo, claro, en Francia finalmente, bueno, se desdijo de esta situación. A ver, lo compartimos. ¿Se ve usted con fuerzas no solo de terminar su mandato, sino de presentarse a la reelección en 2023? Sí, absolutamente, con todas las fuerzas necesarias para que la Argentina se ponga de pie. Y la voy a poner de pie. Entiendo que ha dicho más o menos que sí. Definitivamente. Definitivamente. Si hay algo que no nos pasa a los peronistas, es que nunca nos damos por vencidos. Nos mataron 1000 veces, nos persiguieron, nos desaparecieron, nos derrocaron una y otra vez. Nosotros no sabemos de qué se trata eso de bajar los brazos. Un periodista español me hizo un reportaje para un diario muy importante de España. Durante todo el reportaje me trajo al escenario las diferencias que podemos tener con Cristina. Y al final le dije, la verdad es que yo todo el reportaje trató de subirme un ring para pelearme con Cristina, y la verdad que yo no me tengo que pelear con Cristina. Y no me quiero pelear con Cristina, yo tengo que pelearme con Macri, tengo que pelearme con la derecha, tengo que pelearme con los causantes de la decadencia argentina. Mi cabeza está ahí. La verdad que yo no estoy discutiendo con Cristina. La verdad que yo no estoy discutiendo ninguna interna, y la verdad que no estoy pensando en mi reelección. Estoy pensando en cómo salir de los problemas que tenemos. Bueno, ahí estaba, ¿no? Por un lado la definición, entiendo en el contexto en el cual se lo preguntaron al presidente, dijo, bueno, estoy con toda la fuerza para, eventualmente, pero bueno, digamos, ¿eso qué implicaba? Implicaba una especie de paso, eventualmente en algún momento. ¿Por qué? Bueno, porque él forma parte de un frente mucho más amplio. Entonces, ahí es donde no se entiende tanto. Sí, los escucho. El 80% creo que en la paso que se hizo ahora, que mandaron como elige a Cristina Fernández. Y el presidente creo que tiene 6-7% de oportunidades. O sea, no tengo dudas de que todo esto es así. El problema es la convivencia de cómo llegamos de acá al 2023. Y que, mientras tanto, la gente tiene... Falta mucho, decís vos. Pero falta un montón. Lo que vos dijiste en la editorial, de acá a fin de año, es un mundo. Bueno, eso también es un fenómeno interesante, ¿no? Porque me acuerdo cuando comenzaba el año decíamos, bueno, qué suerte, relajado, un año no electoral, ¿no? Los periodistas nos decimos eso, decimos no, es un año no electoral, se van a hablar, no sé, del cannabis, vamos a hablar otras cosas. Y sinceramente es todos los días estar hablando de candidatos presidenciales, tanto desde la oposición como dentro también del seno del gobierno. Quería traer a colación algo que me parece muy grave, que es una palabra que utilizó el expresidente Mauricio Macri de erradicar al peronismo, ¿no? Porque no es menor, y recién lo escuchaba al presidente, ojo con eso, porque la cultura constante del odio, del enojo, Úrsula, de los Milei... ¿querés que lo vemos? Lo escuchamos. Estoy con una con el productor. No, estás a ver, señor director. Tal vez Argentina fue uno de los primeros en crear el populismo. Perón y Evita en su primer periodo. Y tal vez vamos a ser uno de los primeros de erradicar el populismo definitivamente de la Argentina. Lamentablemente lo hemos transformado en una amenaza global. Hoy es una amenaza en el mundo entero. Lo hemos exportado al mundo y está siendo muy contagioso, lamentablemente, para otras sociedades. Ahora, no solo lo generamos, lo hemos exportado al mundo. Yo creo que mango lo trajimos. Quiero precisar un concepto. Lo que quieren erradicar no es el peronismo. Quieren erradicar el kirchnerismo, que es una cosa distinta. Sí, los gobiernos nacionales y populares, básicamente. No tanto, porque él se siente muy bien con una parte del peronismo, y el peronismo ha sido muy amigable, y muchos grupos de la derecha argentina son muy amigables con el peronismo. Acá el único obstáculo, la única barrera que hay a las corporaciones, a las transnacionales, por la distribución de la riqueza, es el kirchnerismo, y es Cristina Fernández de Kirchner, que es lo que le molesta fundamentalmente a la derecha agropecuaria. Yo creo que hay una cuestión, también es el peronismo, Pedro, digo ¿por qué? Porque el peronismo obviamente, si pongamos el punto de anclaje en la distribución de la riqueza y en la participación política de un sector importante de la sociedad a partir del peronismo. Pero digo esto, que la lógica del exterminio
porque esa es la erradicación, es una lógica, por supuesto, absolutamente totalitaria, nazi. Es la misma de la mesa de la Gestapo Pro. Y te diría es la que misma línea. es colonialista, porque es la lógica que se impuso acá desde que en 1492 llegó Colón. La lógica de exterminar. Pero Nati, ahora lo verbalizan, pero esto lo vimos en la mesa de la Gestapo Pro. Absolutamente. Estaban haciendo exactamente y ahora voy lo mismo. con algo de eso que dice Úrsula, la supresión del adversario político. Los que hablan del consenso, Coso y la República. Y Garro, que es uno de los procesados también en la causa de la Gestapo antisindical, dijo hace unos días que su objetivo político, respondiéndole a Máximo Kirchner cuando hablaba que su objetivo político era la felicidad del pueblo argentino, obviamente en clave peronista, su objetivo político era erradicar a la cámpora. Entonces, si no atendemos... ¿Te das cuenta lo que molesta? Y eso es erradicar a la cámpora, un sector político que sufrió atentados en distintas unidades básicas donde se expresaba ese sector político. Esto me parece lo preocupante, porque yo no escuché a ningún dirigente peronista, albertista, cristinista hablar de la supresión de Juntos por el Cambio de la Libertad. Me parece que no... O sea, ahí está el punto. No usa pero la por eso palabra antes... exterminio porque es el decreto de Isabel Martínez de Perón. Pero el otro día, el domingo pasado, Ubeira explicaba muy bien lo que había pasado en la Alemania nazi, ¿no? Y cómo gente tan culta, tan leída, pudieron seguir atrás de este personaje. No es menor, entonces, vuelvo a repetir, esta cultura del odio y que empiecen a señalar a la cámpora como la madre o el padre de todos los problemas, ¿no? Que empiecen a señalar al populismo, a los gobiernos nacionales y populares como la madre de todos los problemas, porque después se empieza como a deshumanizar a esos referentes y termina pudiendo ser una tragedia en serio. Ustedes Eso piensan es lo que yo estoy vislumbrando. Si hiciésemos un recorte de lo que hoy está diciendo Macri, Milei, Bullrich, y lo contrastásemos con respecto a lo que se decía hace 4 meses, lo de hoy, ¿es más denso? ¿Es más violento? Para mí sí, absolutamente. Sí, absolutamente. Tienen menos freno. Me parece que la violencia genera más violencia. Cuando no hay un poder que corte, que definitivamente le ponga garantizamos la impunidad de los violentos en todo sentido. Garantizamos la impunidad de los violentos con la violencia machista y con lo que pasa en el sistema judicial. ¿Qué cosa es lo del correo? ¿Qué es lo del correo? Y esta noticia de que de nuevo va a un cajón y que tal vez terminen como... Es violencia institucional y una cachetada a todo lo que tiene que ver con la construcción de ciudadanía. Cuando la violencia no se detiene, no hay otra, Julián, aumenta, crece, pero digo, aparece una, en cabeza. Una especie de competencia Julián, de carrera a ver quién propone algo más jugado, es decir, lo que estamos viendo en la semana que viene. Yo he visto... Es lo mismo, discúlpame, pero es un segundo. Doctor. Hay que leer el final del periodo de Isabel Martínez de Perón. O sea, ¿qué era lo que decían concretamente para que de alguna manera se terminara con todo eso pidiendo el golpe a las trompadas? Entonces, esa palabra exterminio que se utilizó en el decreto famoso era una cosa que se institucionalizó en aquella época. O sea, por eso yo insisto mucho con las formas del lenguaje. El lenguaje no es cualquier cosa. El lenguaje no es ni más ni menos que una vía de los sentimientos, del pensamiento, de la psicología. Cuando vos estás hablando de erradicar significa arrancar de cuajo. Entonces, y el decreto 4166 que prohibía la marcha peronista, digo, eso se arrastra desde anterior, te quiero decir, es lo mismo que está planteado en el 55. Claro. O sea, esto es lo que yo trato de señalarle a la sociedad cuando todos estos se están peleando. Pero ellos están hablando de erradicar, que significa concretamente arrancar de cuajo una idea, un pensamiento, una voluntad. O sea, la única forma de por qué no avanzan y no hacen este tipo de barbaridades es sencillamente porque todavía no tenemos el cuadro armado como para que esto pase. Pero Bolivia lo tuvo. Andás a ver si este muchacho que ahora está como presidente de Chile, las cosas económicamente no le empiezan a funcionar, pero vos te pensás que la derecha chilena va a estar de brazo cruzado y los gendarmes están cruzados de brazos esperando que lo gobierne un comunista. Pero están todos agazapados. Pedro. Perdón. No, yo pienso que también hay una violencia verbal de una parte del Frente de Todo. Yo creo que la estigmatización de la cámpora y de Cristina Fernández de Kirchner es muy alta.
y creo que no está siendo valorada correctamente dentro del Frente de Todos y hay algunos sectores que se prestan a ese juego. Me parece que acá claramente los objetivos siempre son esos, siempre son los mismos, siempre, yo lo he dicho acá varias veces, yo creo que ese es un error conceptual del Frente de Todos, mirar para otro lado cuando están agrediendo a un compañero, por más que no sea del mismo espacio o del espacio más chico. Ese fue un error que tuvo el peronismo, lo tuvo, porque acá yo no he visto una sola declaración por la libertad de los presos políticos firmado por el Partido Justicialista, no he visto una sola declaración. Digo, y si no te defiende el partido, ¿quién te va a defender? Entonces a mí me parece que acá hay que ver desde otro lugar, porque parte de la violencia, por eso no me gusta la situación de compañeros a quien quiero mucho y admiro, haciéndose los guapos contra la Cámpora o contra Cristina. Eso me parece que no ayuda en este contexto de violencia que quiere instalar la derecha. Bien, a ver, señor director, algunas cuestiones. Nos metemos un poco en esa especie de tren fantasma que es la oposición en este momento. Ay, no sé, yo tengo mucho para darles a... No sé, tengo, a ver, un Milei por Ministerio de la Mujer. ¿Qué más tengo? A ver, señor director, ayúdeme. Milei dice que gana quiere segunda poner vuelta. primera dama a su hermana, una confusión bastante extraña también. Tenemos un Pichetto contra planes sociales y la Argentina oscura. El pobrismo. Vos nos estás dando a elegir qué Sí, preferimos. es un menú, yo estoy sirviéndolo. A ver, hagamos un Pichetto, empecemos por un Pichetto, a ver. Lo que no vamos a avalar es la cultura y la ideología del pobrismo. Es creer que esos sectores que son funcionales a un determinado proyecto político se retroalimente, se consolide en el tiempo y que el único destino de la Argentina sea ser pobre. Una Argentina uniformemente pobre con planes para siempre. Ese no es el mundo que la Argentina requiere y necesita. La universidad no pueden hacer todos los días una universidad nueva, porque las universidades son lugares donde el conocimiento se va aplomando, se va construyendo. Y si todos los días nacen universidades nuevas, ese aplomo que necesita una universidad, ese conocimiento universal, se degrada. Bueno, quiere decir que más no hay que decir, también es, esta es de la derecha, Patricia. ¿Puedo decir algo? Si van a hacer una universidad todos los días, son muchas universidades. Hoy es el día del docente universitario. Ay, sí. Y hubo en las redes hace unos días un docente que se jactaba de haber aplazado a todos sus alumnos. Sí. En clave de lo que dice Patricia Bullrich, el conocimiento como un reducto para pocos. Claro. Y yo creo que son los mismos los que les molestan la universidad del conurbano, los que eventualmente les debe haber molestado la gratuidad universitaria. Vos sabés, Nati, que yo le respondí, le dije, eso habla más mal de vos que de tus alumnos. Pero hay un goce con todos. la expulsión. Y yo a Pichetto le preguntaría cuál es el sistema que generó el pobrismo, el 50% de pobres. Es el que justamente él vanagloria. Y desde ya que nadie habla de la perpetuación de planes sociales, eso tendrá que consultarlo con cierto sector del Frente de Todos. Pero también yo me pregunto esto, bueno, gracias también a los medios y a la constante gota en la piedra. Todo el mundo obviamente preferiría trabajar. Bueno, todo el mundo no, hay vagos también, de los dos lados, de gente que humilde y gente de recursos, pero obviamente preferiríamos que todos puedan tener un trabajo, llegar a fin de mes cómodamente. Ahora bien, ¿qué es esta idealización del plan? ¿Qué creen que cuánto es el plan? No, porque digo, si todo el mundo cree que con un plan vos llegás a fin de mes y vivís tranquilo, yo dejaría hoy de venir acá a laburar, les digo de verdad, a la radio, todo, y voy y busco un plan. Digo, me parece que también se lo maximiza a esos pesos que en realidad tampoco te permiten llegar dignamente a fin de mes. Pero te los amplían directamente para que vos crean, te dicen no. Y al final, que entre la UH, el plan, 180.000, vos decís, ¿qué números están haciendo? Y hay mucha gente que se lo cree. Pero del mismo modo que se cree que el empleado público nunca labura, del mismo modo que se cree que los ministerios sobran, Pedro hacía alusión a la cuestión de CONICET, que la guita que se invierte en investigación
inflación es guita tirada. Porque y nadie habla de los especuladores, ¿no? Cuánto laburan. Ni de los bancos. Financiero, de los bancos. De eso no se habla. No, me parece que ahí hay una cuestión que es muy fuerte, que es cómo se instala la construcción de los sentidos comunes y cómo los medios participan activamente en esa construcción. Entonces, ¿realmente reducir la cantidad de empleados públicos va a mejorar la economía del país? Eso es un absurdo. Juntá todos los planes, sumemos todos los planes, todos. Yo no soy muy buena en economía, pero ustedes me ayudarán. Me parece que es mucho más la que se fugaron, ¿no? Claro. Digo, sí. Una aclaración, porque me está escribiendo... Lo que ganaron los bancos durante todo este tiempo, lo que siguen ganando los bancos en tiempos de guerra. Es que no, me parece que ya a esta altura del partido, ni siquiera a la audiencia hace falta que uno le recuerde las cosas que son más que una obviedad. O sea, es así, es evidente. No quieren de alguna manera que haya... O sea, el peronismo aporta algo que me parece que es decisivo en la historia, que es la creación del trabajo obrero. O sea, la creación de la industria como gran motor permanente del desarrollo social de la República Argentina. Y obviamente el sector conservador, que toda su vida vivió de las grandes extensiones de campo, cuando ven esto dicen, pero escúchame, estos tipos están fabricando lo mismo votante que gracias a un conserva como Luisa Espeña van al voto y no se entregan. Entonces, cualquier construcción que vaya dirigida específicamente a crear empleo en la República Argentina que tenga que ver con el esquema de una base industrial, genera naturalmente un desacuerdo enorme dentro de los propios sectores que están en pugna en el poder. La Unión Industrial Argentina tendría que haberlo fusilado a Macri, porque no hubo un presidente que le haya hecho más daño al sistema industrial que lo que hizo Macri, porque en última instancia el interés concentrado de Macri es el capital financiero y los pools de... Pero hay dos fábricas que dejó abierta Macri, ¿sabías, no? ¿Cómo? Hay dos fábricas que dejó abierta Macri. La de Cipallo y la de Boludo. Esas dos las dejó, no las tocó. Ahora, quiero aclarar una cosa porque me está escribiendo un querido amigo. Dale. Yo no dije que Cristina no sea peronista. Yo digo que el objetivo de la derecha es Cristina. Digo porque... No, por las dudas. Por la duda, porque me está escribiendo y es un hombre muy vinculado al gobierno. Y le digo no. Quiero agregar a lo que decía Ubeira, que además de la cuestión industrial, hay un concepto en relación a quienes pueden o no tener derechos. Por supuesto. Y lo que la oligarquía presume es que hay un mundo que no debería tener derechos. Pero por supuesto. ¿Y sabes cuándo eso fue muy obvio? Cuando en el gobierno de Cristina las empleadas que trabajan en casas de familia empezaron a tener otros derechos y se les permitió acceder a un mundo que hasta ese momento era informal, absolutamente informal. Obra social, jubilación. Muy bien, Liliana. Sucedió en el gobierno de Cristina, generó una posibilidad de formalidad para una enorme cantidad de mujeres, retomo lo que decía Natalia, en relación a la diferencia de cuando se trata de mujeres y cuando no. Y yo te puedo asegurar, no sé si ustedes lo han escuchado en esa época, que he escuchado a compañeras, a colegas, a señoras ofendidísimas, porque cómo iba a ser que entonces la chica, como se solía denominar a la persona, la que me ayuda, porque no era un trabajo, va a tener esos derechos. Lili, ¿puedo agarrar eso y traerlo acá y decir esto? Eso explicaría por qué hay un sector de la sociedad que incluso le fue muy mal con el macrismo, que perdió, que ganó menos, que perdió consumo, pero que igual lo va a votar porque lo ayuda a separarse de otro sector de la sociedad. Obvio, absolutamente. Porque además hay una cosa que es sociológica. Acá el peronismo es un sentimiento muy fuerte, pero el antiperonismo también, es mucho más fuerte. Mucho más fuerte. Es de generación. Yo conozco 3 generaciones de gorilas que son gorilas por lo que le pasó al abuelo. Y a él le va perfecto, le va fenómeno, pero es muy fuerte el antiperonismo en la República Argentina. Pero muy fuerte, porque es muy fuerte el odio y el racismo que hay contra los pobres y contra los negros del interior. Eso nunca fue analizado suficientemente. La Argentina, en varios segmentos, fundamentalmente la Argentina rural y agraria, es una Argentina racista, es una Argentina de supremacistas blancos, agrarios, que se creen los dueños del país, y eso también se derrama hacia el conjunto de la sociedad. Tiene que ver con la constitución de identidad, que es la que se debate en nuestro país desde esos orígenes. La constitución de identidad por el yo no soy vos, y eso tiene mucho que ver con el acceso a la ciudadanía de los derechos.
Y tiene que ver también con lo que dijo Mayans en el debate de la ley del fondo para repatriar fondos, bueno, fugados, que la hacen acá y se la llevan afuera. Claro. Y es lo que dijo Capusotto también en su momento, se creen dueños de un país que odian. José. Sí, yo acá creo que ya lo he dicho en varias oportunidades, pero es bueno refrescar esa frase del vicealmirante Giral, que dijo concretamente: la revolución libertadora se hizo para que el hijo del barrendero siga siendo barrendero. Claro. Entonces, cuando uno ve que esa es la construcción de sentido de la ideología, o sea, el tema de que hay una superioridad moral, racial, no sé, que vos quieras, hace de alguna manera que todas las recetas estén encaminadas a destruir la posibilidad de fabricar voto que tenga que ver con que ellos pierdan su posición de privilegio. Entonces, esto que acaba de señalar Pedro, yo conozco tipos que realmente vos le decís, pero nunca te fue mejor que en la etapa del peronismo, del kirchnerismo, y sin embargo votaron a Macri con las dos manos. En la época de Macri les fue pero pésimamente mal, y ahora están encandilados con votarlo a Milei, que vendría a ser, digamos, la parte, digamos, del cerebelo oculto de Macri, donde de alguna manera anida lo peor de lo peor. Además, José, digamos que si uno lo analiza a Milei en términos políticos, digamos, forma parte de la discusión política, uno entiende eso, pero no tiene un solo equipo detrás. ¿Qué quiere decir esto? Que de acceder a un... Bueno, tampoco lo tenía, cambiemos. Cuando ganaron se quedaron mirándose. Bueno, ellos tenían el mejor equipo. No, haciendo un chiste, ya sé que está... Pero realmente no tiene equipo. Pero además las cosas que propone son... Pero no importa, digo, pero no tiene equipo. Bueno, pero el equipo va, cambiemos corriendo atrás a hacerle de colchón amortiguador. Pero para tener un equipo como el que tiene Macri, mejor no tener nada. ¿Viste los monstruos que lleva Macri? Pero a mí me parece que hay algo que está bueno también volver a mencionar, que es un tema cultural y que nos atraviesa a todas las clases sociales, dependiendo de nuestra educación y de lo que hagamos a diario, que cuando más o menos nos fue bastante bien, me acuerdo ya después de salir de la locura del 2001 con Néstor Kirchner, y que empezábamos las familias, los amigos a empezar a recuperarse, hay un punto donde, y sobre todo la clase media, esa que se percibe más rica de lo que realmente es, que empieza a molestarle que le empiecen a ir mal, empiecen a ir bien, las clases que le siguen, digamos, ¿no? Como para abajo. Y empieza como a sofocarse un poco, sin ningún sentido, porque siempre está más cerca de salir a buscar cartón que de irse a Punta del Este de vacaciones. Eso también le pasa a la clase media, ¿no? Se quiere como alejar de algo que después puede llegar a terminar su futuro así, pero me parece que también es un tema muy, muy cultural, Julián, muy arraigado en nuestra sociedad. Tenemos muy poquitito tiempo. Muy poquitito tiempo y no quiero dejar pasar dos temas que para mí fueron absolutamente trascendentes y que lo quiero instalar en la mesa como para otro programa más. El primero es que si hay un organismo que ha funcionado extraordinariamente bien en la investigación de la Gestapo en la República Argentina, es la bicameral organizada en función de la investigación de las actividades de espionaje. En este momento están pasando un momento muy crucial porque le han entrado prácticamente a saco a todas las barbaridades habidas y cometidas. Inclusive ha venido la declaración de Arribas, que prestó declaración en la bicameral. La bicameral está bajo fuego en este momento, les están dando de todos los lados y es probable que de alguna manera también puedan llegar a tener complicaciones hasta personales. La verdad es que lo que dispara todo es que se han constituido como amicus curiae dentro de determinado tipo de procesos para acompañar la información que ellos tenían para que los jueces federales tengan los elementos en la mano. Entonces me parece que es bueno llamar la atención al pueblo en general que nos está escuchando de que hay un organismo en la República Argentina, que es la bicameral, que ha seguido específicamente toda esta actividad de la Gestapo de Macri, y que en este momento está pasando un momento verdaderamente difícil. Así que me parece que ese es un primer momento de reflexión. La segunda cuestión que quiero decir, y que no quiero monopolizar más tiempo, es que se ha realizado una reunión de jueces en la provincia de Santa Fe con motivo del tratamiento del tema del narcotráfico. Abrió la sesión Rosati y la cerró Lorenzetti, dos santafesinos. De hecho hubo un movimiento... Yo no tengo la culpa. No, pero de hecho hubo un movimiento para declararlo a Rosati persona no grata en la provincia de Santa Fe. Pero hay una cosa que me parece que es central para discutir. La primera cuestión es que el tema del narcotráfico es un problema de carácter político y policial.
La justicia en este tema no tiene absolutamente nada que ver. Porque la justicia lo único que cumple, tanto los fiscales como los jueces, es con el rol de verificar que las acciones que van a ser llevadas adelante se ejecuten dentro del marco de la ley y juzgar a los responsables del tema. Entonces, que el señor Lorenzetti, en el momento del discurso, señale a este gobierno como un gobierno con poco compromiso político a los efectos de la persecución del narcotráfico, hace que este señor sea un caradura. Porque este señor era ministro de la Corte cuando cuando se había tratado de instrumentar el Código de Procedimientos Penal de la Nación, que le daba poder a los fiscales justamente para este tipo de actividades. Y cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner había iniciado la cárcel de Coronda, Macri paró las obras y ahora están por terminar el 80% de la cárcel de Coronda para encanar a estos tipos. Entonces, de acá salió un ministro que es Aníbal Fernández, que le ha colocado la prueba al problema. Ha mandado 560 policías federales a Rosario, no 560 policías federales cualquiera, 560 policías federales para este tema. Entonces, lo que hay que poner el foco es que el que se va a jugar la vida en materia de represión del narcotráfico son los policías federales que cobran un sueldo de miseria y que tienen que ir a buscar a estas bestias a los lugares concretos donde hay que ir a buscarlas. Entonces yo le diría a Rosati y a todos los jueces y todos los fiscales que está bárbaro que de alguna manera hablen de política general de narcotráfico si es que ellos tienen la valentía de salir a las 3 de la mañana a buscar a estos tipos. Entonces la realidad es bien marcada. En la República Argentina hay una actividad vinculada al tema del narcotráfico que la lleva adelante la Policía Federal. Bueno, gracias José. Bueno, nos tenemos que ir, si ya de hace un tiempito. Un saludito para mi amigo Ramón, que es el cocinero del bar de Defensa y Justicia, que me fía todos los días. Muy bien, por favor, que vengo a la capital, tengo que parar a algún lado. Esperamos algo algún día. Les recomiendo muchísimo que vayan al Museo Benito Quinquela Martín. Te pido, por favor, que vayan porque está extraordinario. Vayan, que hay muy buena obra. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos encontramos el próximo domingo, ¿les parece? Nos parece. Vale que sí.